En este video vamos a analizar un par de variables financieras que afectan la operatoria de corto plazo de las empresas, los denominados necesidades operativas de fondos y fondo de maniobra. A ver, ¿cómo enmarcamos el tema? Para operar cotidianamente, las empresas requieren fondos, requieren abastecimiento de fondos. Hay empresas que requieren más dinero que otras. Hay algunas que requieren elevados niveles de fondeo, otros requieren menores niveles. ¿Y de qué depende eso? Bueno, cuanto mayor sea el nivel de stock que yo desee tener, cuantos más saldos pendientes de cobro yo tenga en la calle, cuantos más activos en giro yo quiera tener, bueno, la empresa va a requerir más dinero. Alguien tiene que abastecer de dinero a la empresa que ha tomado esas decisiones. ¿Quién va a poner ese dinero? ¿Cómo lo va a poner? ¿A qué plazo lo va a proveer? ¿A qué costo, si es que tiene costo, va a proveer ese dinero? Esta es la problemática que nos convoca en este momento. Vamos a tratar de estudiar estas variables financieras que de alguna manera nos van a configurar cómo es el funcionamiento financiero normal de una empresa. E interesante es plantearse esto en términos del crecimiento, pensando en que si una empresa, como es normal y natural, toda empresa quiera crecer, evidentemente para crecer hay que considerar estas variables financieras porque afectan significativamente. A ver, empecemos con el concepto del fondo de maniobra y lo vamos a hacer bajo un enfoque que viene dado un poco de la estructura de los estados contables. A ver, recordemos, las empresas tienen deudas de corto plazo, pasivos corrientes, pueden tener deudas de largo plazo, llamados pasivos no corrientes, o el patrimonio neto, que es el aporte de los dueños más las utilidades retenidas. Y visto desde un enfoque contable, este conjunto de pasivos corrientes, no corrientes y patrimonio neto viene a configurar el origen del dinero. O sea, el dinero aparece por este lado. O lo ponen los dueños, o la empresa lo consigue prestado a corto plazo, o la empresa lo consigue prestado a largo plazo. Y por otro lado, ese dinero obtenido, o bien se lo tiene dentro de un esquema de giro, y son los denominados activos corrientes, los activos de corto plazo, o bien son invertidos a largo plazo, y estos son los activos no corrientes. Este lado de la igualdad son los destinos. El origen del dinero tiene un destino. Ok. El fondo de maniobra viene a ser la diferencia entre activos corrientes y pasivos corrientes. O también lo podríamos ver como la sumatoria del fondeo a largo plazo, los pasivos no corrientes más el patrimonio neto, menos lo destinado a largo plazo. Vamos a profundizarlo ahora. El fondo de maniobra viene a significar cuánta cintura tiene una empresa, cuánta ductilidad financiera, cuál es la capacidad para moverse financiera que tiene una empresa. O sea, yo decía antes, hay como dos formas de cálculo que expresan dos visiones diferentes. Una es la visión contable. Muchos contables les gusta definir el concepto de fondo de maniobra como activos corrientes menos pasivos corrientes. Y a esta definición se le suele también ya denominar capital de trabajo. Me pregunta, bueno, ¿cuál es el capital de trabajo que tiene esta empresa? ¿Cuánto es el capital que tiene para operar? Hay otra mirada, otra visión diferente, que personalmente me gusta más. El concepto de fondo de maniobra, denominado como patrimonio neto más pasivos no corrientes menos activos no corrientes. Evidentemente, la fórmula da el mismo monto.
pero la estructuración es diferente. ¿Por qué digo que me gusta más este enfoque? Me gusta más este enfoque pensando en que si una empresa tiene capacidad para moverse financieramente en el corto plazo, esa capacidad se genera a partir de cuánto es la masa de dinero que la empresa ha obtenido a largo plazo menos lo que ha destinado a largo plazo. Todo lo que le sobre es lo que tiene para operar. O sea, lo que tiene para operar es el residuo de lo que obtuvo a largo plazo menos lo que destinó a largo plazo. El fondo de maniobra es la capacidad para moverse, la cintura que tiene un negocio. El fondo de maniobra es el encargado de proveer fondos para la operatoria normal. ¿Qué pasa si una empresa tiene insuficiencia de fondo de maniobra? ¿Qué pasa si una empresa tiene poca ductilidad, poca cintura, poca capacidad de maniobra? Bueno, es muy probable que tenga dificultades de corto plazo, que no le quieran financiar, es probable que tenga situaciones de ahogos financieros, inestabilidad financiera, es posible que tenga quebrantos, es posible que entre en lo que denominamos una crisis financiera. ¿Por qué? Por falta de fondo de maniobra. El fondo de maniobra es el combustible, el oxígeno que le da a la empresa su capacidad de moverse en el corto plazo. Hasta ahí el concepto de fondo de maniobra. ¿Qué son las necesidades operativas de fondos? Conceptualmente viene a ser el dinero que la empresa requiere para operar. Volvemos al mismo esquema anterior. Pasivos corrientes, pasivos no corrientes, patrimonio neto. Ahora bien, dentro de los pasivos corrientes suele haber una doble caracterización. Esos pasivos de corto plazo, algunos son pasivos de los denominados espontáneos, pasivos gratuitos, pasivos que la empresa obtiene muy fácilmente, casi sin esfuerzo. Digamos, el pasivo de los proveedores, los que en afán de venderle a la empresa financian parte de los recursos que tiene. En cambio tenemos otra categoría que son los pasivos negociados, los pasivos que tienen un costo financiero. Llamemos créditos bancarios, llamemos descuento de documentos o de valores, cualquier tipo de dinero que le fue prestado a la empresa, pero con costo. Una caracterización dentro de la parte del origen de fondos. Y como decíamos antes, el dinero es destinado o a corto plazo o a largo plazo, en recursos de giro, activos corrientes, o en recursos permanentes destinados a largo plazo. ¿Qué son las necesidades operativas de fondos? Viene a ser la diferencia entre los activos corrientes y no todos los pasivos corrientes, sino solamente los pasivos espontáneos. Aquellos pasivos que nos han sido otorgados prácticamente sin esfuerzo, casi sin costo. ¿Cómo se interpreta este concepto de las necesidades operativas de fondos? Vienen a constituir el dinero que la empresa utiliza cotidianamente para operar financieramente. El fondo de maniobra es el aporte de dinero. Ese aporte de dinero es destinado cotidianamente para lo que llamamos las NOF, las necesidades operativas de fondos. El cálculo está como lo tenemos aquí, activos corrientes menos pasivos espontáneos. ¿Cómo abrimos los activos corrientes? Dinero en caja. Si la empresa requiere tener mucho dinero en caja, requiere más necesidades de fondos. Si la empresa tiene la necesidad de financiarle a los clientes montos significativos,
la empresa requiere fondos para sostener ese dinero que está en la calle. Si la empresa, como consecuencia de su proceso productivo, como consecuencia de sus políticas comerciales, requiere tener elevados niveles de stocks, muy bien, eso genera que la empresa requiere dinero para poder financiar esos stocks. Si la empresa tiene impuestos no recuperados, anticipos de impuestos, anticipos a proveedores y tiene otros saldos pendientes de giro, cuanto mayor sea eso, más requerimiento de fondos va a tener, más necesidades operativas de fondos. Todo ese cúmulo de dinero que la empresa requiere para operar, es probable que lo obtengamos en forma gratuita de proveedores, de gente que nos financia gastos o impuestos o sueldos. Digamos que el negocio puede estar, por ejemplo, en tener elevados niveles de stocks, pero financiado por los proveedores, con lo cual mi requerimiento de dinero es menor. Si yo, por ejemplo, tengo 30 días de stock, 30 días de stock de mercaderías, pero los proveedores me financian a 90 días, mis necesidades se disminuyen. ¿Por qué? Porque yo apenas sí tengo 30 días de ventas en stock, cuando en realidad los proveedores me financian 90. Con lo cual ese dinero yo lo destino a otros requerimientos. Puede ser al revés, que yo tenga 3, 4 meses de stock y los clientes me financian un mes. Alguien tiene que poner la diferencia. Normalmente, decíamos antes, el que provee los fondos es el fondo de maniobra. Ahora bien, si la empresa, o porque el mercado lo determina así, o porque la empresa ha tomado ciertas decisiones, genera que las NOF crezcan, pues habrá que considerar de dónde vamos a sacar el dinero para poder financiar esas NOF, y en todo caso, a qué costo y a qué plazo. Yo decía antes que estos elementos son importantes de analizar a la hora de estudiar lo que significa el crecimiento de una empresa. Si una empresa crece, como es lógico y es natural de cualquier empresa, la vocación por crecer genera normalmente mayores niveles de ventas y seguramente mayores niveles de requerimientos de dinero. Uno va de la mano de la otra. No se puede crecer en ventas, no se puede crecer en capacidad productiva si a su vez la empresa no consigue financiar ese crecimiento. Dicho en otras palabras, el crecimiento no es sin dificultades. Las empresas pueden crecer, pero a condición de tener solucionado el abastecimiento de dinero para financiar ese crecimiento. Sé que con esto les estoy dejando algunos conceptos. La idea es que uno investigue, elabore en su empresa cómo ha venido evolucionando el fondo de maniobra, las necesidades operativas de fondos a lo largo de los años, y si existe alguna relación entre uno y otro. Si las NOF crecen y el fondo de maniobra no crece, hay problemas financieros. Si las NOF conseguimos que decrezcan, vamos a tener excedentes financieros que fácilmente van a poder financiarnos el crecimiento. Con estas premisas, la idea es poder elaborar algún diagnóstico de cómo viene evolucionando la empresa en términos de evolución financiera. Y por último, un dato adicional muy interesante es plantear las necesidades operativas de fondos no exclusivamente desde un ángulo puramente cuantitativo, o sea, cuánto es el dinero que la empresa requiere, sino fundamentalmente relacionarlo con el volumen de ventas, de tal manera de expresar las necesidades operativas de fondos en términos de días de ventas. Ese indicador, expresando las NOF en términos de días de ventas, nos va a dar una idea
de si las NOF han crecido más que las ventas o si las NOF han decrecido respecto de las ventas. Hasta ahí está planteado el tema. Los invito a que evalúen en la empresa donde están cada uno cómo ha venido la evolución a lo largo del tiempo.